En el desierto de Nevada, la tribu Paiute cuenta que una raza de gigantes pelirrojos y caníbales, los Si-Te-Ka, aterrorizó a sus ancestros hasta que fueron acorralados y quemados vivos en una cueva. Siglos después, en 1911, mineros hallaron restos óseos gigantes, cráneos alargados y huellas enormes en la cueva de Lovelock, pero las pruebas desaparecieron misteriosamente, desatando teorías de encubrimiento. Hoy, quienes se atreven a acercarse hablan de sombras gigantes, gruñidos en la oscuridad y la sensación de que algo nunca murió del todo. En el árido corazón de Nevada, donde la tierra es polvo seco y el horizonte parece derretirse bajo un sol implacable, hay una cueva que nadie menciona a la ligera. Está ahí, oculta entre colinas de roca calcinada, con una boca oscura y siniestra que se abre en la montaña como si la propia tierra hubiera decidido tragar algo y nunca devolverlo. No es la cueva más grande ni la más profunda, pero su historia es distinta. Los indígenas paiutes, que habitaron esta región mucho antes de que el hombre blanco dejara su huella en el desierto, la llaman un lugar maldito, una tumba que jamás debió ser perturbada. Según su leyenda, en tiempos antiguos, una raza de seres gigantescos habitaba estas tierras. Los llamaban Si-Te-Ka, los comedores de Thule, criaturas de casi 3 metros de altura, de piel pálida y cabello rojizo. No eran humanos, no como los paiutes, no como nadie. Los relatos hablan de una guerra, una lucha desesperada entre los nativos y los gigantes caníbales que descendían de las montañas para capturar a los suyos. Se los llevaban vivos, desgarrándolos con una brutalidad que ningún depredador podía igualar. Los relatos de los ancianos son claros en un detalle. Los Si-Te-Ka no cazaban por necesidad, sino por placer. La historia termina con una masacre. Un día, los paiutes y sus aliados rodearon la cueva donde los gigantes dormían. Encendieron fuego en la entrada y sellaron el único escape. Se dice que los Si-Te-Ka gritaron durante días, que sus rugidos eran tan profundos que la tierra temblaba. Luego, el silencio. Solo el crepitar del fuego y el olor a carne quemada quedaron como prueba de que algo había ocurrido. Pero la cueva nunca olvidó. Décadas después, cuando el hombre moderno llegó a estas tierras en busca de recursos, mineros entraron en la cueva para extraer guano de murciélago. Lo que encontraron allí adentro no eran simples restos arqueológicos. Los reportes iniciales hablaron de huesos de tamaño descomunal, de cráneos con una estructura distinta a la humana, de sandalias gigantescas hechas de fibra de Thule. En la piedra oscurecida por el hollín de siglos, se encontraron marcas de fuego y fragmentos de flechas incrustadas en huesos. Pero lo que desconcertó a los investigadores fue algo más simple, más imposible. Cabello rojizo aún adherido a los cráneos blanqueados por el tiempo. Los informes fueron tomados, clasificados, ocultados. Algunas muestras fueron enviadas al Smithsonian. Desaparecieron. Otras fueron ignoradas como meras curiosidades. Se tejieron teorías, mutaciones, fraudes, pero los que descendieron a la cueva hablaban de algo más. Los testimonios eran inconsistentes, quebrados por el miedo. Sensaciones de ser observado, de no estar solo, ecos que regresaban distorsionados, pasos en la penumbra cuando no había nadie más, una presencia invisible que parecía moverse entre los recovecos de la caverna, acechando, esperando. Las tribus paiutes advirtieron que el lugar debía ser sellado. No por respeto a los muertos, sino por miedo a que algo no estuviera del todo muerto. Hoy, la cueva de Lovelock sigue en pie, su entrada desgastada por el tiempo. No hay carteles turísticos, no hay guías que conduzcan a los visitantes a su interior.
Pero algunos siguen yendo. Curiosos, exploradores, incrédulos que buscan la verdad entre las sombras de la historia. Algunos regresan, otros número, y los que sí lo hacen nunca son los mismos. El calor sofocante de Nevada muere al cruzar la boca de la cueva. Adentro, el aire es denso, inmóvil, como si llevara siglos sin moverse. La luz del exterior se desvanece demasiado rápido, engullida por una negrura que parece algo más que simple ausencia de sol. Los pasos de los investigadores resuenan con una extraña levedad, como si la roca no devolviera el sonido de manera natural. Es un silencio anómalo, muerto, como si el propio espacio estuviera amortiguando cada ruido, absorbiéndolo. Las linternas barren las paredes de piedra, revelando una superficie rugosa, llena de grietas que parecen haber sido talladas con manos impacientes. Algunas son naturales, otras no. Hay marcas, símbolos desordenados que se hunden en la roca como heridas antiguas. No son petroglifos indígenas, son más profundos, más toscos, como si hubieran sido hechos con garras o con algo más rudimentario. El grupo avanza con cautela. El polvo en el suelo se arremolina bajo sus pisadas, formando pequeños torbellinos que se desvanecen casi de inmediato. No hay viento aquí abajo, y sin embargo, la sensación de movimiento es constante, como si algo invisible estuviera agitando el aire con un ritmo lento, pausado, respirando. A lo lejos, las linternas titilan sobre un cúmulo de rocas y ceniza. Restos ennegrecidos de lo que, en otro tiempo, debió ser un fuego monumental. El hollín cubre el techo de la cueva, formando sombras fantasmales que se retuercen bajo la luz artificial. La piedra está marcada con manchas oscuras, huellas de un fuego demasiado intenso, demasiado prolongado. Algunos pedazos parecen haberse derretido. El arqueólogo líder se agacha junto a los restos, raspa la superficie con una navaja. La ceniza es espesa, compacta. Contiene fragmentos de hueso, pequeños y frágiles, desmoronándose al menor contacto. Pero no todos son pequeños. Entre la ceniza sobresale un fragmento más grande, más grueso, un trozo de fémur, demasiado largo para pertenecer a un humano normal. Nadie dice nada. Un estudiante sostiene la linterna sobre el hueso, observando con el ceño fruncido. Hay incisiones en la superficie, cortes irregulares, como si la carne hubiera sido arrancada a mordiscos. Un escalofrío recorre el ambiente, pero nadie se atreve a mencionarlo. Un crujido resuena en la penumbra. No es el sonido de una piedra desplazándose ni de una gota de agua cayendo en la roca. Es algo más orgánico, algo que se asemeja al sonido de un músculo tensándose, de un hueso que se dobla bajo una presión invisible. Las linternas giran en todas direcciones. No hay nada, solo el eco de su propia respiración, temblorosa, irregular. Más adelante, el pasadizo se estrecha. La cueva continúa, adentrándose en la montaña con un trayecto que parece interminable. Las paredes se vuelven más angostas, más opresivas, como si el túnel estuviera cerrándose poco a poco sobre ellos. Uno de los investigadores se detiene. El polvo en el suelo no está tan asentado como debería. Hay huellas, algunas humanas, otras demasiado grandes para serlo. Se alternan, superponiéndose, como si alguien, o algo, hubiera caminado por aquí hace poco. Alguien traga saliva. El arqueólogo mira su reloj. Han pasado apenas 20 minutos desde que entraron, pero la sensación de haber estado allí por horas es ineludible. El tiempo dentro de la cueva no fluye de manera normal. El grupo avanza, aunque ahora sus movimientos son más cautelosos. Cada paso es calculado, cada sonido examinado con inquietud. La claustrofobia comienza a filtrarse en sus mentes. Un peso invisible que se adhiere a sus pensamientos
como un murmullo persistente, insistiendo en que deberían dar la vuelta, en que ya me han visto suficiente. Pero nadie se detiene. Las sombras parecen más densas ahora. No es solo un truco de la luz, no es fatiga. Hay algo en la cueva que se siente incorrecto, una ausencia de lógica, un vacío en la realidad. Y entonces, la linterna de uno de los exploradores parpadea. Solo un instante, menos de un segundo. Pero en ese breve lapso de oscuridad, algo se mueve en la periferia de su visión. Cuando la luz vuelve, el túnel sigue vacío. Pero ahora, el aire huele distinto. Huele a sangre. El aire de la cueva se ha vuelto más pesado, como si algo en su interior lo espesara, lo hiciera más difícil de respirar. Al principio es apenas una sensación sutil, una leve opresión en el pecho, pero conforme avanzan, se convierte en algo palpable, un peso invisible que se aferra a los pulmones, ralentizando cada inhalación. No es solo el encierro ni la humedad atrapada en la piedra, es otra cosa, algo más profundo, más denso. Cada uno lo siente de manera distinta. Algunos experimentan un leve hormigueo en la nuca, otros una sensación de mareo intermitente, como si la cueva estuviera jugando con su equilibrio. Pero ninguno dice nada. Ninguno quiere ser el primero en admitir que algo aquí dentro no está bien. Las linternas iluminan las paredes irregulares, revelando una textura rugosa y desigual, una superficie marcada por grietas y depresiones antiguas. Al avanzar, se dan cuenta de que algunas de esas marcas no son formaciones naturales. Son incisiones en la piedra, talladas con una fuerza primitiva, como si algo o alguien las hubiera dejado ahí hace siglos. No son símbolos indígenas ni petroglifos reconocibles. Son más caóticos, más desordenados, como si hubieran sido grabados con desesperación. Nadie habla, pero la inquietud crece en el grupo. Las sombras se alargan de forma extraña. Parecen más densas de lo normal, como si no fueran simples reflejos de la luz, sino entidades con una consistencia propia. La cueva no es completamente lineal, se expande y se contrae en secciones irregulares, obligándolos a avanzar con cuidado entre pasajes más estrechos y habitaciones cavernosas donde la oscuridad parece viva. Cada paso se siente más difícil, no porque el terreno sea complicado, sino porque la sensación de estar caminando hacia algo desconocido y peligroso se ha vuelto insoportable. Uno de los investigadores se detiene en seco. Su linterna apunta al suelo y su expresión se congela en una mezcla de desconcierto y miedo. Al principio, los demás no notan lo que ha visto, pero luego, uno a uno, sus rostros se tensan con la misma inquietud. En el polvo acumulado sobre la piedra hay una huella, pero no es humana. Es más grande, más profunda, con una forma extrañamente alargada y dedos demasiado largos. Ninguno de ellos dice nada al principio. Es imposible, es una distorsión de la mente, un juego de sombras. Pero entonces, alguien se agacha para examinarla mejor y, sin querer, coloca su mano sobre la marca. Su palma no cubre ni la mitad. El aire parece volverse aún más denso. No hay viento en la cueva, y sin embargo, la sensación de movimiento es constante, como si algo invisible se desplazara en los rincones que la luz no alcanza a iluminar. Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo piensan. No están solos. El grupo avanza con pasos más cautelosos, obligándose a seguir adelante porque la idea de dar la vuelta es aún peor. No quieren mirar hacia atrás, no quieren ver si algo ha comenzado a seguirlos. La lógica les dice que es imposible, que no hay nada ahí, que las historias de los gigantes Sitekaj son solo mitos indígenas. Pero la lógica no puede explicar la opresión en el aire, la forma en que el suelo parece vibrar levemente bajo sus pies, como si en algún punto más adelante o más atrás algo respirara en la penumbra.
Uno de los estudiantes tropieza con algo y maldice en voz baja. Se agacha, iluminando con su linterna lo que lo hizo tropezar. Y entonces la maldición se convierte en un jadeo ahogado. Es un hueso, no cualquier hueso, es humano, o al menos lo parece. Pero hay algo en su tamaño que no encaja. Es demasiado largo, demasiado grueso. Y lo peor son las marcas. No es una fractura, no es un desgaste natural. Son hendiduras profundas en la superficie, como si hubiera sido mordido, triturado por una mandíbula más grande de lo normal. El arqueólogo lo recoge con manos temblorosas, lo observa con detenimiento. Las marcas de dientes no corresponden a ningún animal conocido. Parecen humanas, pero más grandes, más poderosas, como si los huesos hubieran sido rotos con una fuerza descomunal. Su corazón late con fuerza. Sabe lo que esto sugiere, sabe lo que cuenta la leyenda, pero se niega a aceptarlo. El silencio se quiebra con un sonido sutil. No es una piedra desplazándose ni una gota de agua cayendo sobre la roca. Es algo más. Un roce, un susurro de algo moviéndose en la distancia. Un sonido que, por sí solo, no debería ser aterrador, pero que en este lugar, en este momento, es suficiente para hacer que todos se detengan. Las linternas se elevan, explorando la penumbra. Pero no hay nada. Y sin embargo el polvo en el suelo se está asentando, como si algo hubiera estado allí hace apenas unos segundos. La sensación de ser observado es insoportable. No es paranoia, no es imaginación, es real. Está ahí, en la piel, en la nuca, en la forma en que el cuerpo se tensa sin necesidad de ver lo que acecha en la oscuridad. Algo está cerca, algo que no se muestra por completo, pero que los está analizando, que los está sintiendo, que está esperando el momento adecuado para revelarse. La linterna de uno de ellos parpadea. Solo un segundo, apenas un instante de sombra total. Pero en ese breve lapso, en la fracción de segundo en que la cueva se sume en la oscuridad absoluta, algo cambia. Cuando la luz regresa, el túnel sigue vacío. Pero el aire ya no es el mismo. Ahora huele distinto. No es polvo, ni humedad, ni roca antigua. Es algo más fuerte, más primitivo. Un hedor metálico, espeso. Huele a sangre. Y en el suelo donde antes solo había una huella, ahora hay otra más. Más cerca. Demasiado cerca. El aire en la cueva se vuelve insoportablemente espeso. Ya no es solo la opresión de la profundidad, ni la falta de circulación. Es algo más denso, más tangible, una presencia sofocante que parece aferrarse a la piel, colarse en los pulmones con cada inhalación. Es como si el mismo ambiente hubiera cobrado peso, como si cada paso los hundiera más en un lugar del que no deberían haber entrado. La sensación de ser observados, que hasta ahora había sido una sombra de paranoia en la mente de cada uno, se convierte en certeza. Ya no es una cuestión de instinto o sugestión. Lo sienten en la espalda, en el cuello, en el ritmo errático de sus propios latidos. No están solos. Avanzan en silencio, con movimientos cada vez más tensos, con la necesidad desesperada de convencerse de que lo que han visto, lo que han sentido, no es real. Pero el rastro en el polvo los contradice. Las huellas son cada vez más numerosas, no una, sino varias, intercaladas con pasos más pequeños, como si algo o alguien hubiera caminado sobre los mismos senderos que ellos, pero mucho antes de que la cueva fuera siquiera explorada. Y no se trata solo de huellas. Hay algo más. Marcas en las paredes, cortes en la piedra que parecen recientes, demasiado precisos, demasiado profundos para haber sido hechos por simples herramientas. En algunos puntos, la roca ha sido arrancada de cuajo, como si manos gigantescas hubieran excavado con uñas que podían desgarrar la montaña misma.
Uno de los investigadores se detiene cuando su linterna ilumina un punto en la pared. Su voz tiembla al llamar a los demás, y cuando todos se acercan, la tensión en sus cuerpos se intensifica. Allí, grabado en la roca con una precisión imposible, hay un símbolo. No pertenece a ninguna escritura conocida, no es un petroglifo indígena ni un grabado moderno. Es algo más antiguo, más primitivo, una serie de líneas y espirales que parecen formar un patrón sin sentido. Pero lo más inquietante es que la piedra alrededor de la inscripción no está cubierta de polvo ni de humedad como el resto de la cueva. Es como si alguien, algo, lo hubiera marcado hace poco. Siguen adelante, y el túnel se abre en una cámara mucho más amplia de lo que esperaban. El techo se pierde en la oscuridad, y la luz de las linternas apenas alcanza a revelar los bordes irregulares de la caverna. Hay restos esparcidos por el suelo. Al principio parecen simples rocas, pero cuando la luz choca contra ellas, se dan cuenta de la verdad. Son huesos. No fósiles antiguos ni restos de pequeños animales atrapados en la cueva. Son grandes, gruesos, pesados. Algunos están rotos, partidos en fragmentos con bordes irregulares, otros han sido aplastados como si hubieran soportado un peso imposible. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que algunos tienen marcas de dientes. Nadie se mueve. El frío es insoportable ahora, un vacío térmico que no es natural, que no tiene sentido. Hay un hedor en el aire, un olor dulce y pútrido, algo que huele a sangre seca y a carne que nunca tuvo la oportunidad de descomponerse por completo. Alguien retrocede y tropieza con algo en el suelo. Su linterna se inclina y revela un objeto parcialmente enterrado en el polvo. Es una lanza, o lo que queda de ella. El asta está carbonizada, quebradiza, como si hubiera sido expuesta a un fuego demasiado intenso. La punta es de piedra, pero ha sido trabajada con precisión. Un arma. Y no es una pieza arqueológica dejada al azar. Alguien peleó con ella aquí dentro. El silencio se quiebra. Un sonido grave, profundo, una vibración más que un ruido, un retumbo que parece emanar desde las mismas paredes. No es un derrumbe, no es el eco de sus propios pasos, es algo más, algo vivo, algo que ha despertado. Uno de los investigadores titubea y apunta su linterna hacia el fondo de la caverna. Al principio, no ven nada. Solo la negrura densa que parece extenderse más allá de lo que la luz alcanza. Pero entonces, la linterna parpadea, y por un breve instante, la sombra se mueve. No es un reflejo, no es un efecto de la vista. Algo en la oscuridad cambia de forma. Se desliza apenas unos centímetros, lo suficiente para que todos lo vean y la sangre se les congele en las venas. No es humano. No es un animal, es algo enorme, inmenso, una silueta que no debería estar ahí, que no debería existir. El arqueólogo intenta moverse, pero sus piernas no responden. Su respiración se acelera. Sabe lo que está viendo, aunque su mente se niegue a aceptarlo. Ha leído las historias, ha escuchado los relatos de los paiutes, las advertencias de los ancianos que dijeron que la cueva no debía ser perturbada. Ahora lo entiende. La masacre de los gigantes no fue un mito. No fue una historia exagerada con el tiempo. Los paiutes quemaron a los Sitekaj dentro de la cueva, pero no a todos. Algunos sobrevivieron, algunos esperaron, y ahora han despertado. El sonido retumba de nuevo, esta vez más fuerte. Es un gruñido bajo, gutural, algo que no puede provenir de una garganta humana. La vibración en el aire es suficiente para hacer que el polvo del suelo se levante en pequeños torbellinos. Y entonces, la sombra en el fondo de la caverna se mueve de nuevo, esta vez con más claridad. Algo se endereza,
Algo emerge de la oscuridad con un peso que hace temblar la roca. La linterna parpadea una vez más, y esta vez, cuando la luz vuelve, todos lo ven. Ojos rojos, brillantes como brasas encendidas, suspendidos en la negrura. Son grandes, demasiado grandes, y no parpadean, solo observan. No hay emoción en ellos, no hay ira, no hay hambre, solo presencia. Una quietud imposible que es peor que cualquier rugido, peor que cualquier ataque, porque significa que ya no hay nada que puedan hacer. El investigador que está más cerca de la criatura da un paso atrás con lentitud, pero el suelo bajo sus pies cruje, un sonido ínfimo, apenas perceptible, y entonces los ojos se mueven. El rugido llena la cueva. Un sonido imposible, monstruoso, primitivo, algo que hace que la piedra vibre y el suelo tiemble como si la montaña misma estuviera contorsionándose con vida propia. Y antes de que la luz parpadee una vez más, antes de que el caos se desate, una silueta colosal se alza en la penumbra y camina hacia ellos. El rugido retumba en la cueva como un trueno atrapado bajo tierra, reverberando en las paredes de piedra con una intensidad que les hace temblar los huesos. No es solo un sonido, es una onda de presión que golpea el cuerpo, que oprime el pecho con una fuerza visceral, que desata una respuesta primitiva de terror absoluto. El grupo reacciona al mismo tiempo. No hay palabras, no hay órdenes, solo una explosión de movimiento cuando todos giran y corren de vuelta por el túnel por el que entraron. Las linternas se agitan en el aire, proyectando haces de luz erráticos que iluminan por fracciones de segundo las paredes, el suelo, sus propias sombras alargadas y deformadas. Pero entre los destellos de luz y oscuridad, también iluminan otra cosa, algo que se mueve en los límites de su visión, algo grande, algo rápido. Los pasos de la criatura no son simples golpes contra la roca, son impactos, sacudidas que hacen crujir el suelo con cada avance. No corre como lo haría un hombre, ni como lo haría un animal. Se mueve con una cadencia irregular, con un peso imposible, como si sus extremidades fueran demasiado largas, demasiado poderosas. Y lo peor de todo es que no parecen venir de un solo lugar. Hay más. Uno de los investigadores tropieza con una roca y cae pesadamente al suelo. Un grito se ahoga en su garganta cuando su linterna rueda lejos, dejándolo en la penumbra absoluta. Manotea en la oscuridad, buscando cualquier apoyo para levantarse, pero entonces siente algo. No es roca, no es polvo, es piel, piel rugosa, caliente. Una mano. El grito que no pudo soltar antes finalmente escapa de su garganta, pero es interrumpido de golpe cuando algo lo arrastra hacia la oscuridad. El sonido de su cuerpo siendo arrastrado se mezcla con otro ruido. Un crujido seco, un sonido de hueso quebrándose con facilidad inhumana. Y luego, solo queda el silencio. Los demás corren sin mirar atrás, sin detenerse. La cueva parece más larga ahora, los pasillos más estrechos, las paredes más cercanas. Lo saben, lo sienten en sus cuerpos, en la forma en que el aire se ha vuelto más denso, en la manera en que cada paso es más lento, como si el túnel estuviera absorbiendo su energía, robándoles su tiempo. Algo los está reteniendo aquí, algo que no los dejará salir tan fácilmente. Las sombras en las paredes se retuercen como si tuvieran vida propia. El túnel se alarga, se distorsiona. Ya no están seguros de que estén corriendo en la dirección correcta. El tiempo ha dejado de tener sentido. Los segundos se estiran en un bucle interminable de terror y desesperación. Uno de ellos grita el nombre del compañero perdido, pero su voz se apaga antes de rebotar en las paredes, como si la cueva estuviera absorbiendo el sonido, devorándolo. Entonces, la luz de una linterna ilumina algo adelante. Es la salida, o lo que debería ser la salida,
Pero algo está mal. El arco de la cueva, la forma de la entrada, no es la misma. Hay rocas, escombros que antes no estaban ahí. Es como si la cueva hubiera cambiado, como si hubiera cerrado su única salida y la hubiera convertido en otra trampa más. Uno de ellos se adelanta, trepando por las rocas con manos temblorosas, raspando la piedra con desesperación. Sabe que no hay otra opción, que si se detienen, si esperan aunque sea un segundo más, no saldrán de aquí. Se esfuerza, se impulsa, siente el aire más fresco apenas unos centímetros más arriba, pero justo cuando está a punto de alcanzar el borde, siente algo aferrándose a su tobillo. El peso es inmediato, brutal. No es una garra, no es una mano normal, es algo más grande, con dedos más largos, con una piel áspera y caliente, con una fuerza imposible. Lo arrastra hacia abajo con un tirón seco, arrancando un alarido de horror absoluto. Clava las uñas en la roca, se esfuerza por no ser arrastrado, pero sabe que es inútil, sabe que ya está perdido. Los demás observan, paralizados. Solo uno de ellos reacciona, tomando una piedra afilada del suelo y golpeando la mano que sostiene al compañero. El impacto no parece causar ningún daño real, pero la presión cede apenas un instante, el suficiente para que el atrapado se impulse una última vez y logre cruzar el borde. Sus pulmones se llenan de aire fresco cuando cae al otro lado, pero su mente sigue atrapada allá dentro, en la cueva, donde todavía escucha el rugido de esas cosas, donde todavía siente los dedos monstruosos que casi lo arrastran de vuelta. Uno a uno, los sobrevivientes logran salir, cada uno con las piernas temblorosas, con los ojos desorbitados por el terror. Ninguno se atreve a mirar hacia atrás. Ninguno quiere ver si algo los sigue, si algo ha logrado escapar con ellos. Solo corren. Corren sin detenerse, sin importarles la dirección, sin preocuparse por el desierto que los rodea. Corren hasta que el amanecer comienza a teñir el horizonte con tonos pálidos, hasta que sus cuerpos ya no pueden más y caen exhaustos sobre la arena. Nadie habla al principio. Nadie se atreve a romper el silencio con la pregunta que todos tienen en mente. ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué sigue allá adentro? Días después, las autoridades sellan la cueva de Lovelock, no con un simple aviso de advertencia, no con una cerca improvisada. Bloquean la entrada con toneladas de piedra y concreto, asegurándose de que nada, ni hombre ni bestia, pueda entrar o salir jamás. La versión oficial habla de un derrumbe, de un sitio inestable que representaba un peligro para los exploradores. Pero los que estuvieron allí, los que sintieron la presencia de algo en la oscuridad, saben la verdad. Los gigantes de Lovelock nunca fueron un mito, nunca fueron solo una historia de los Paiutes, y si la cueva ha sido sellada, no es para proteger a la gente de ella, es para asegurarse de que lo que duerme ahí dentro nunca vuelva a despertar. Porque, en la última noche antes de que la entrada fuera cerrada, algunos lugareños juran haber visto algo en la penumbra, algo alto, algo inmóvil, ojos rojos, observando desde las sombras, esperando.